El Cádiz ofrece en Montilivi imagen de equipo de segunda división. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la crónica del partido entre el Girona y el Cádiz Club de Fútbol. Imagen lamentable, la que vimos ayer del conjunto gaditano en Cataluña, en Girona. Y bueno, 4-1 que nos impulsó el conjunto de Michel, que desde aquí felicitarles por la clasificación a Europa para la próxima temporada. Aún les queda pelear por saber si entran en Champions o en Europa League o en Conference, cosa que dudo mucho. Ayer vimos un equipo espectacular, desplegándose por todo el campo, una facilidad tremenda. Bueno, un equipazo completamente, ¿no? Yo creo que van a entrar en Champions, ahora mismo tienen un margen de 10 puntos, me parece que es sobre el Athletic Club, que es el quinto clasificado. Bueno, desde aquí, como digo nuevamente, felicitar a todos los fans del Girona por la enorme temporada, ¿no?, que están haciendo y por certificar esa clasificación a Europa. Si nos centramos en el Cádiz, voy a ser duro y tajante. El equipo ayer hizo un partido lamentable. O sea, la primera parte es que es un equipo irreconocible. Todos sabíamos que íbamos a visitar un campo muy complicado, que el Girona venía tercero, que como hemos dicho ahora mismo se acaba de clasificar para Europa con certeza, que están haciendo un temporadón, que son muy buenos, que ese campo es muy difícil, pero el equipo no puede salir como salió en el día de ayer. El equipo ya sabía los resultados de Celta y de Rayo, ambos ganaron, el Celta le embolsó un 4-1 también a la Unión Deportiva Las Palmas en casa, remontando un gol inicial de Juan Marzó, le dio la vuelta con un espectacular Iago Aspas, también encontró una buena versión de Swedberg, bueno, de Carlas Pérez, también hizo un gran partido, en fin, 4-1 del Celta, se nos amplía la brecha con ellos a 6 puntos. Por su parte, el Rayo Vallecano también vencía, remontando a Osasuna. También empezó ganando Osasuna 0-1 con un gran gol de Moy Gómez y le dio la vuelta el Rayo Vallecano con un zapatazo de Isi Palazón y un gran gol también de Pep Chavarría, ¿no? El Rayo Vallecano que se amplía ya también a 9, la diferencia con el Cádiz. Eh, Eran dos noticias muy negativas para el conjunto de Mauricio Pellegrino, que sabía que tenía que salir a ganar en Montilivi y más aún después de conocer los resultados de nuestros rivales. Sin embargo, ya vimos el 11 inicial, era el habitual de siempre, con la única novedad de Iván Alejo en lugar de Rubén Sobrino, que posteriormente aclaró el técnico argentino que fue porque Rubén Sobrino había estado durante la semana con un virus gripal y que, bueno, decidió meter a Iván Alejo en el 11 inicial para, bueno, no comprometer tampoco el estado físico de Sobrino, ¿no?, en exceso. Sinceramente, a mí Iván Alejo no me pareció que hiciera un mal partido, me pareció de lo más salvable en el día de ayer el Cádiz. Pero vamos, la primera parte del Cádiz, lamentable, como decía, un equipo que parecía que no tenía actitud, que parecía que no se estaba jugando nada, parecía que no nos estábamos jugando ni mucho menos la categoría, y en el minuto 10, bueno, pues creo que antes incluso ya vamos perdiendo 0-1, 1-0. Un gran gol de Eric García, pero la pasividad a la hora de defender el Cádiz en un balón parado es para tenerlo en cuenta. Es un córner bueno, te hacen una jugada dentro del área como si fuera una contra. O sea, es que, bueno, un gran centro después de, no me acuerdo ahora mismo quién era, creo que de Sabiño, un gran centro de Sabiño y el cabezazo de Eric García ya inapelable para Ledesma. Luego continúa el partido, minutos después llega el 2-0 y ya el Cádiz ya se hunde. Un gran gol también de Iván Martín, la verdad es que los goles del Girona son auténticos golazos. Lo que juega, ¿no?, este equipo, ya lo decíamos antes. Quizás el cuarto, el que menos, el menos estético de todo, pero bueno, gran gol también de Iván Martín, que bueno, nos hundía y ya todo el cadismo yo creo que ya veía el partido eh, prácticamente sentenciado y eso que era la primera parte, minuto 30 aproximadamente, pero es que el Cádiz no estaba ofreciendo ninguna resistencia, el equipo estaba completamente hundido, Ledesma no tuvo ninguna oportunidad ayer de parar un balón, la defensa, tanto Lucas Pírez como Iza Carcelén no ofrecieron nada en ataque. Ayamusu y Víctor Chus tampoco es que hicieran el partido más seguro atrás. Mejor el Sirio, eso sí, yo creo que también es de lo más destacable en el día de ayer del Cádiz. Y eso que el Cádiz encajó 4 goles. Pero bueno, en medio del campo completamente perdido. Tanto Rubén Alcaraz como Alex Fernández, sobre todo este último, se vieron muy superados. Rubén Alcaraz no encontró el partido que le suele gustar a él jugar, ¿no? En que apenas tocó la pelota, apenas pudo participar y eso a Alcaraz le hace que baje mucho su rendimiento. Y igual pasa con Alex Fernández. Alex Fernández que se vio completamente superado por el centro del campo del Girona. Aleix García, Yangel Herrera, Iván Martín, incluso Miguel Gutiérrez, que ya vimos cómo
ha adoptado ese perfil de media punta, incluso a veces aun partiendo desde el costado zurdo con Mitchell, está haciendo una temporada espectacular, también el jugador de la fábrica, el jugador canterano del Real Madrid, pero es que Alex Fernández, además, condicionado con la cartulina amarilla, en fin, fue sustituido en el descanso por Gonzalo Escalante, que la verdad que hizo mucho mejor partido que cualquiera de los otros anteriormente mencionados, ¿no? De hecho, es el autor del tanto, Gonzalo Escalante, que bueno, ya lo decía yo en la previa, que no sé si fue en la previa o fue en el partido, en el vídeo de crónica del Cádiz-Barça. Gonzalo Escalante para mí es un jugador que hay que recuperar. Y para mí yo pensaba que cuando Guamé se lesiona, el que iba a suplirlo para mí iba a ser Gonzalo Escalante. Nos sorprendió a todos la titularidad de Fernández. Aún así lo venía haciendo bien Alex, pero es que ayer se vio muy superado y yo no descartaría que para el próximo compromiso ante el Mallorca el titular sea Gonzalo Escalante. Autor del tanto del Cádiz, de lo único positivo que podemos sacar también del conjunto gaditano en el día de ayer, y ofreció más agresividad, más contundencia y sobre todo más efectividad en el medio del campo, muy por encima de Ale Fernández en el día de ayer. También, si nos vamos a las bandas, como decía Robert Navarro, pues el pobre hombre no puede hacer nada más. Fue también de lo más destacable, como siempre, junto a Iván Alejo. Para mí, los dos costados fueron lo más positivo, ¿no? En el conjunto cavista, que bueno, Iván Alejo en su línea. Iván Alejo, la función que tiene en este Cádiz es sacar centros, pelear cada balón, ayudar a las coberturas defensivas. Ayer tenía una tarea muy difícil con Miguel Gutiérrez. Él no es defensa, ni mucho menos. Para mí, Iván Alejo no se le puede criticar el día de ayer. Se hinchó a meter centros al área, eso sí, sin encontrar rematador, porque es que si centramos al área y nada más que hay una referencia arriba y es Juanmi, difícil lo veo. O Maxi Gómez, que tampoco es que Maxi Gómez sea un delantero que te gane todo por arriba. En fin, me hubiera gustado ver más minutos a Iván Alejo con Chris Ramos. Chris Ramos entra en el descanso por Juanmi precisamente, un Juanmi que también estuvo ayer muy desaparecido, apenas le llegaron balones por parte del medio del campo y ahí el equipo se rompe. Y si Juanmi no entra en contacto con la pelota, por mucho que lo busque, perdemos a un jugador ahí arriba también que te puede desatascar el partido siempre y cuando la línea de atrás también estén bien. Maxi Gómez tampoco hizo un gran partido anoche. O sea, el equipo en sí, como vengo diciendo, tengo para todo el mundo, yo creo. Chris Ramos, que entró en el descanso, sí que se vio más activo, sí que participó más, tocó más la pelota, intervino mucho más. Y como digo, me hubiera gustado ver más tiempo a Iván Alejo junto a Chris Ramos. No que cuando el Cádiz empezaba a jugar mejor, Iván Alejo estaba constantemente centrando al área y Chris Ramos es el que te puede ganar alguna ahí arriba. Mauricio Pellegrino decide darle entrada a Sergi Guardiola, me parece que es el que entra por Chris, o a Roger Martí, no recuerdo. No, Sobrino, claro, entra Rubén Sobrino en el terreno de juego y Sobrino sin embargo, no hizo apenas nada, ¿no? En el día de ayer, Roger Martí tampoco, Sergi Guardiola tampoco, y bueno, los otros dos cambios fueron los del descanso, Escalante y Chris, que fueron los dos cambios que verdaderamente ofrecieron algo positivo en el día de ayer en el Cádiz. Poco más podemos decir del 1-1. Una defensa nefasta por parte del Cádiz. El Girona, como decíamos, juega mucho. Son un gran equipo y bueno, toda la que tengan te van a vacunar. Es que es así. El gol de Antendovic también es mala suerte que justo esté en la misma línea con el pie de Iza Carcelén. Todos mirábamos a Víctor Chust en el centro y decimos, es fuera de juego, claro. Pero después nos ofrece la imagen VAR y vemos que el fuera de juego no existe, sino que el ucraniano está habilitado por el pie de Iza Carcelén a la hora de intentar taponar el centro lateral. En fin, una mala suerte que se acumula, que en esta época en la que no te sale nada, pues ahí tienes el claro ejemplo, ¿no? No te sale nada, no te salen los goles, no marcas y encima encajas goles como este, que cualquier otro día quizás el milímetro diferencial te favorece, pero en esta dinámica no te sale nada y gol en contra, un auténtico golazo de Bartendovic que luego lo hace increíblemente bien, espectacular, el máximo goleador de la liga que ayer volvió a ampliar sus registros y luego marca el Cádiz el 3-1. Quedaban aún 15 minutos por delante. El Cádiz, que bueno, intentas confiar un poco. Yo creo que ningún cadista celebró el gol, sinceramente. Ya era un 3-1. Dices tú, bueno, queda mucho tiempo por delante, pero hasta que yo no vea que esto ha empatado el partido, no me voy a mover del sofá, sinceramente. Y bueno, marcas el 3-1 y a la jugada siguiente, de forma instantánea, sin dejarte tiempo prácticamente de analizar un poco todo lo que puede pasar, llega a Portu y te hace el 4-1 con un mal despeje del propio Escalante. Escalante hace un despeje y no sé cómo le sale el balón hacia atrás.
Víctor Chus y Ledesma no se entienden. Portu es el más listo de la clase, va sin miedo al balón, a ese balón dividido fuera del área, en el que Ledesma tampoco puede ir con excesiva fuerza porque si no lo acaba expulsado. Y finiquita el partido con un 4-1 si es que no lo estaba ya de antes, ¿no? 4-1 del Girona, como digo, derrota muy dolorosa que sumada a las victorias de Celta y de Rayo nos hunden más aún en el pozo y ahora mismo la salvación está a 6 puntos, señores. Es que quedan 6 jornadas por delante, todo el mundo tiene que seguir confiando, pero hasta los más optimistas nos cuesta, ¿no? Confiar ahora mismo. Sinceramente, yo creo que de las pocas oportunidades que nos queda es que mañana lunes el Sevilla nos haga un favor, venza al Mallorca, que el Mallorca siga, por tanto, a 6 puntos y la semana que viene la visita del conjunto bermellón al Nuevo Mirandilla suponga una victoria del conjunto de Mauricio Pellegrino que reduzca la distancia nuevamente a 3. Eso y a seguir confiando en que Celta, Rayo se sigan dejando puntos, pero vamos, que el Rayo ya está a 9. O sea, hay que mirar al Celta y al Mallorca, yo creo, ahora mismo. Siempre y cuando, claro está, el Sevilla gane, ya lo he dicho. Si el Mallorca gana en el Pizjuán, bueno, nos podemos olvidar ya, yo creo. Sería el Mallorca 9 puntos y sería una lucha tan solo con el Celta nuevamente, en la que el Celta parte con 6 puntos de ventaja. Lo veo muy difícil, la verdad. Lo veo muy, pero que muy difícil. Es la vez que más difícil lo veo en toda la temporada, considero. Antes te invitaban a creer, ¿no? Te decía, bueno, eh, queda mucha liga, queda muchos partidos, miras el calendario y dices, se puede, todavía se puede. Pero lo cierto es que el calendario que le queda al Cádiz es Mallorca en casa, después visita el Bernabéu, después recibe al Getafe, eh, otra salida que es al Sánchez Pizjuán, partido que también lo veo muy complicado, puntuar fuera de casa, recibir a la Unión Deportiva Las Palmas, que por aquel entonces, por aquellos tiempos yo creo que ya no se jugará nada, ayer lo vimos, que un partido trascendente, ¿no? Las Palmas, perdió 4-1 contra el Celta, sin ofrecer tampoco mucha resistencia. Sin ir más lejos, el 11 que saca Las Palmas ya deja un poco que desear, ¿no? Por ejemplo, vimos que, yo que sé, que juega Soricaba de titular, que era algo que no pasaba desde el mes de noviembre, creo yo. En fin. Y por último ya visita a Almería para cerrar la temporada. Seguiremos yendo poquito a poco, seguiremos yendo partido a partido en este canal, pero bueno, ya lo digo, hay que confiar en que el Sevilla mañana gane y así tener una mínima esperanza de que la semana que viene, otra finalísima, por supuesto, el Cádiz venza al Mallorca y volvamos a tener motivo para creer, porque se pondría otra vez la salvación a tiro, bueno, a tiro, se pondría la salvación otra vez a 3 puntos. Pero claro, tiene que darse una serie de carambolas que no siempre salen, que a veces se cumple una parte y la otra no, a veces tú ganas y el rival no gana, o sea, y el rival también, y bueno, tú haces los deberes, te crees que puedes reengancharte ahí y de repente tu rival también vence y vuelve las cosas a como estaban antes, ¿no? Entonces esto acaba frustrándote. Pero bueno, poco más podemos decir, por aquí va a quedar el vídeo bastante duro, cuesta hacer este tipo de vídeos, no todo es bonito siempre, más aún en el Cádiz, que ya deberían ser más habituales hacer estos vídeos que los vídeos de victoria. Lo cierto es que desde que tengo el canal ha llegado una dinámica del Cádiz que, bueno, hemos podido narrar dos o tres victorias, pero bueno, esta es la tónica habitual del Cádiz Club de Fútbol y bueno, hay que seguir creyendo hasta el final, pero aunque las opciones se están reduciendo. Así que nada, cadistas, nos vemos muy prontito con la previa del Cádiz Mallorca. Para que solo se escuche aquello de... ¡Oh!